Lo tengo a Diego Giuliano, es ministro de Transporte de la Nación. Diego, Jorge Rial de Radio 10, buen día. ¿Cómo le va, Jorge? Un gusto saludarlo. Igualmente, situación exactamente a las 10:40 de la mañana. Estamos en medio del diálogo y con una reunión programada para las 11:30 con todas las cámaras del transporte. Nosotros, como usted bien sabe, hemos depositado en las cuentas de los empresarios del transporte el monto que corresponde al pago de salario, las paritarias, y han tenido un destino, es paritarias, pago de salarios. Hay empresas que han hecho efectivo ese pago y hay otras que han hecho una retención indebida de fondos y han desplegado este conflicto, porque luego de que pagaron con salarios viejos en vez de salarios nuevos, por supuesto que esto ha generado en los trabajadores una reacción. Estamos esperando, digo, porque el diálogo es permanente con cada uno de los actores, con el gremio, con las cámaras, pero la reunión se hace a las 11:30, Jorge. O sea que con esto lo que hacen es enmascaran, en realidad están enmascarando un lockout patronal, obligando a los colectiveros a parar, porque no les pagaron con el salario viejo, más o menos así. Imagínese que si usted tiene una paritaria ya concreta y en vez de pagar de acuerdo a esa paritaria, paga con los salarios anteriores, obviamente que rompe cualquier tipo de principio de colaboración. Lo que nosotros hacemos es cuidar los fondos públicos también, porque no es posible que se desate una fiebre de subsidios. Y esto tiene que ver con algunos empresarios, no con todos, por supuesto, con algunos empresarios que están planteando en esta particular coyuntura, mayores márgenes de ganancia, mayores márgenes en sus empresas, y nosotros necesitamos cuidar los fondos públicos y siempre colaborar con el transporte porque es esencial. Obvio. Particularmente sí. Es DOTA, que tiene creo que el 20%, entonces particularmente es esta empresa. Bueno, esta empresa lo que ha hecho es adelantar incluso el paro el día de ayer, claro. sorpresivamente, cuando hay millones de trabajadores y de personas que necesitan el transporte, sorpresivamente han parado. Y antes del día del pago incluso, y pagando salarios viejos. Claro. Eso por supuesto que hoy está siendo sancionado, está siendo infraccionado, constatado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Nosotros, Jorge, nunca hemos negado el diálogo, al contrario, lo que hemos siempre, sobre todo en la pandemia, asistir al transporte, tratar, cuando nadie se podía subir al transporte, estar cerca del sistema. Claro que, reitero, no se puede desatar una fiebre de subsidios, porque no son fondos que vienen de ningún lado más que de los fondos públicos. Claro. Del bolsillo de la gente, de la misma gente. El bolsillo de la misma gente que es la que se toma el colectivo. Claro, quiero repetir esta cifra, corríjame si no es así, 27.000 millones fue. Hemos depositado 27.000 millones de pesos en las cuentas de los empresarios. ¿Para qué? Para pagar salarios. Y luego sí, dejamos abierta la discusión, el diálogo, y lo vamos a hacer hoy también respecto de mayores costos que pueden tener sentido, pero no de nuevos rubros, nuevas cuestiones que en verdad hoy no pueden sostenerse. Claro. Giuliano, hace un ratito hablábamos con Kelly Olmos, también con Jorge Donofrio, y ambos coincidían en que detrás de esto hay una intencionalidad política, e incluso Donofrio se animó a hablar de la oposición, diciendo incumplen con la ley electoral a la hora de poner publicidad electoral detrás de los colectivos, y todos son parte de la oposición, los que justo salen detrás de esos colectivos. ¿Vos ves algo similar? Mire, estamos en medio de un proceso político y esto está a la vista. A nosotros esta situación nos sorprende digo por la virulencia, nos sorprende por la sorpresa o la anticipación, nos sorprende porque dejaron a la gente en la calle y además porque tienen los fondos depositados en sus cuentas particulares, las empresas. Por supuesto que esto nos sorprende en el medio de un proceso electoral, pero le digo más, no lo hemos tenido antes, este conflicto en estos términos. Ahora, la verdad que tenemos siempre confianza en poder resolverlo, y eso es fundamental, porque en el medio está el que necesita hoy trasladarse de un lugar a otro, y que fue sorprendido por esto,
y que yo creo que podemos intentar encontrar un diálogo razonable en el mediodía. Ahora, ministro, ¿no se puede avanzar en el sentido de subsidiar directamente a las personas y no a las empresas? Porque si no, las empresas tienen una herramienta de extorsión que es muy simple o muy al alcance de la mano para extorsionar al Estado y pedirle más dinero que en definitiva sale de todos los contribuyentes. Sin duda. Mire, nosotros con la tarea de la SUBE y con el atributo social, porque también es cierto que durante mucho tiempo estuvo congelada la tarifa y que tuvimos que actualizar la tarifa, y eso lo hemos hecho, para que la distorsión no sea tan profunda. Ahora, también es cierto que esa tarifa tiene un atributo social, es decir, que para los sectores más vulnerables tiene descuento, y eso es subsidiar el bolsillo de la gente, directo. Entonces, vamos a seguir ampliando la situación de la SUBE y del atributo social, y tratar de que no haya una hegemonía en unos grupos o en un grupo o en algunos que quieren concentrar esto y que cada vez tiene mayor dependencia del subsidio estatal, donde ya no hay casi, en algunos casos, como digo, riesgo empresario. Claro, porque incluso si el Estado tiene que subsidiar parte de los salarios de los trabajadores, se puede hacer directamente sobre el salario de los trabajadores, como se hizo, por ejemplo, en el caso del ATP, que me acuerdo que el Estado directamente transfería el dinero a las cuentas de los trabajadores. Este gobierno ya lo ha hecho en los momentos más críticos de la salud, claro, que fue durante la pandemia. Se pagaron casi 3 millones de salarios privados. Por eso, digo, en lugar de darle el dinero a la empresa, si hay un problema salarial y eso lo tiene que colaborar el Estado, porque es un servicio público, en definitiva, el transporte, ¿no podría el Estado directamente transferirle a los trabajadores sin pasar por las empresas y ahorrarse lo que hoy estamos viendo? Nosotros estamos evaluando todas esas posibilidades. Bien. Todas esas posibilidades para justamente en la reunión del mediodía ponerlas sobre la mesa. Ministro, estas internas tan fuertes que hay entre la UTA y esta rama disidente del DOTA, a la hora de hablar de negociaciones salariales, de encuentros, ¿influye mucho? Bueno, esto es un tema casi exclusivamente del mundo de los trabajadores. Hay un gremio que ha tenido un reconocimiento y luego hay un área disidente, un grupo disidente. Claro que eso también tiene impacto, pero en realidad hoy no es un problema de los trabajadores. Los trabajadores lo que han hecho es, una paritaria, esa paritaria ha dado un resultado, ese resultado debía hoy ponerse en el bolsillo de quienes son los choferes, los conductores, las conductoras del transporte, y algunas empresas lo han hecho y otras, teniendo en la cuenta depositados esos montos, no lo ha hecho una retención indebida de esos fondos. Y en eso estamos, ese es el punto hoy en día. Perfecto. Ministro, lo dejamos seguir trabajando, porque en un ratito lo vamos a estar en la reunión. Le agradezco la comunicación, abrazo grande. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Diego Giuliano, ministro de Transporte de la Nación. Interesante, varias cosas, vamos a pasar en limpio esto. Bueno, ahora 11:30 es la reunión. DOTA, en la década del 70, era dueño nada más que, creo que de la 28 y la 21. Yo lo recuerdo bien porque la terminal de Pompeya, mi viejo tenía el bar al lado de la terminal de DOTA. Por lo tanto, los conocía todos. Yo convivía casi con ellos. Yo era un pendejo. Estamos hablando de años 74. Así nació DOTA, que era, te digo, tenían la línea 28 y la línea 21. Tenían 2 líneas de colectivo, era normal. Indudablemente, en estos últimos 40 años ha crecido de una manera exponencial y hoy tiene el 20% de las líneas colectivas está en manos de DOTA, que fue creciendo de una manera increíble. Esto por un lado. Por otro lado, repetimos esto. El Ministerio de Trabajo va a sacar una resolución para que no te descuenten el día. Porque hay 4 millones de personas que se vieron afectados por esta medida. Después, el que más a fondo fue Jorge Donofrio, el Ministerio de Transporte de la provincia, que habló directamente de parte de la oposición detrás de esta movida. Y dijo algo que después te lo vamos a contar de esto de las lunetas, el vidrio de atrás, de los bondi,